Yo quise ser periodista, fui a la universidad a estudiar periodismo. Como columnista que soy principalmente. Pero es obvio que nunca hubo ese trato mercenario. Y en contra mía, que me dedico cotidianamente al ejercicio periodístico. El poder público requiere consubstancialmente de lo que los politólogos llaman medios disponibles. Por la palabra y la historia hecha, por su legado crítico y aportación para la democracia en nuestro país. Símbolo del oficio y ejemplo de trabajo ético. He tenido no especial cuidado en escribir, de modo que no pueda convertirse lo que escribo en pieza de un proceso judicial, sino recapacitando en los alcances de lo que uno escribe. Don Manuel Buendía, a quien cité hace rato, me dio un consejo de oro para establecer los límites de lo que un periodista puede escribir acerca de una persona. No diga de alguien nada que no sea capaz de decirle cara a cara en una conversación, porque es muy fácil parapetarse detrás de la máquina de escribir o de la computadora hoy para soltar la gana de escribir rigurosa o hasta ofensivamente a una persona. Cuando me manifiesto en contra de los procesos por daño moral, no abogo de ningún modo por un libertinaje que permita la destrucción de la personalidad moral de nadie. Creo que la insolencia de los comunicadores cuando insultan, cuando agreden a una persona, tiene que ser contenida. Pero hay modos de hacerlo y afortunadamente está vigente en la Ciudad de México una nueva legislación de protección a la fama pública. Ha iniciado un camino que debe ser ampliado y roturado a mayor profundidad para que se satisfagan dos extremos: la libertad de expresión y la protección de los derechos personales, el derecho que tienen las personas a la buena reputación. Por 4 décadas contribuyó a la creación de medios impresos fundamentales. Siempre luchó por el derecho a la información. A pesar de que la figura del daño moral está en la legislación mexicana desde 1982, solo en los últimos años, en el último decenio, en los últimos 6, 7 años, ha proliferado su uso contra la libertad de expresión, y eso es lo que ha ocurrido en mi caso. Un antiguo rector de la Universidad Hidalguense, diputado federal en la actual legislatura, ofendido tardíamente porque se utiliza su nombre como sinónimo de una mafia, demandó civilmente la aparición de un libro escrito por Alfredo Rivera con prólogo mío sobre la Sosa Nostra, un trabajo periodístico que recoge este apelativo, este mote que diversas personas hemos utilizado respecto de Gerardo Sosa Castellán desde hace muchos años. Su demanda por daño moral hubiera sido paradójica, porque quienes demandan por daño moral defienden una reputación, y 2 casos recientes en que yo he recibido demandas por daño moral han sido presentadas por personas que distan de tener el prestigio que se supone debe defender quien inicia una acción civil de esta naturaleza. Para empezar, ningún juicio por daño moral relativo a piezas impresas
publicadas en una editorial reconocida o en los periódicos y revistas de circulación general, debería ser admitida, porque publicar es un hecho lícito y la manera en que está inserto el daño moral en el Código Civil hace que solo fueran castigables las expresiones que dañan la personalidad de un sujeto cuando derivan de hechos ilícitos, y publicar es un hecho lícito, de modo que ni siquiera debieran admitirse las demandas por daño moral. Y las más de las veces, a partir de ese error inicial, se han cometido verdaderas atrocidades condenando, por ejemplo, a la revista Proceso, a la periodista Olga Warnat, en juicios de esta misma naturaleza, incluso al pago de cantidades exorbitantes. De modo que, dado el entendimiento erróneo que tienen la mayor parte de los jueces de lo que es el daño moral y de cómo debe ser abordado procesalmente, se han producido estas sentencias. Significó un puente entre la vida académica y el ámbito periodístico. Como columnista que soy principalmente, tengo que combinar en mi trabajo cotidiano la información y la reflexión. Pongo especial cuidado en la información, que es lo que ahora demanda el público, los lectores. De tal manera que procuro allegarme información de primera mano a través de varias fuentes: la conversación con los protagonistas de los acontecimientos, la conversación con los expertos en relación con los acontecimientos, la lectura de documentos, el acopio de documentos relacionados con esos hechos, y la lectura en general de libros que me provean de un marco general para interpretar y darle rigor a mis cavilaciones. Lo que quiero que distinga mi trabajo, y en eso consiste mi método principal, es allegarme la documentación. No me contento, como suele ocurrir, con leer la información de los periódicos sobre los hechos, sino que procuro tener los documentos de donde sale la información de los periódicos o a los que se refiere la información de los periódicos. Era noble, modesto y un guardián de la palabra. Para su familia era Miguel Ángel. Para los que leían su columna o escuchaban Plaza Pública, el apellido bastaba para reconocer a Granados Chapa. Sin embargo, los compañeros de trabajo y periodistas aún le llaman maestro. Me parece que en el ámbito de la academia, Miguel Ángel desempeñó un papel muy importante porque, en primer lugar, he de decir que, de acuerdo a este cumplimiento de su deber que ha sido tan reconocido ahora que lamentablemente falleció, no dejaba de asistir nunca a las sesiones académicas que se llevan a cabo el segundo y el cuarto jueves de cada mes, y sus participaciones eran siempre importantes, aportativas, rigurosas, exactas, en lo que se refiere a la inclusión de nuevos términos, a la valoración de ciertas palabras, y también en lo que hace al funcionamiento de la academia. Hay quienes escapan de las humillaciones de la enfermedad y con su obra rinden un homenaje a la vida. Como una larga generosidad de la vida que me ha dado un trayecto muy afortunado por las personas con las que he tenido la posibilidad de trabajar. Radio Universidad presenta Plaza Pública con Miguel Ángel Granados Chapa. Un programa de análisis, reflexión y polémica sobre la política y la cultura en nuestro país. Muy buenos días, los saluda Miguel Ángel Granados Chapa desde esta Plaza Pública de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.